buenas tardes, queridos veedores, oidores y seguidores de la Comuna de la Palabra. Esta tarde, con el propósito de charlar sobre qué pasó en el debate de los suspirantes y aspirantes a gobernar el estado de Morelos, al cual, por las razones que haya considerado, Cuauhtémoc Blanco no asistió. Sin embargo, queremos hacer hoy una charla sobre un análisis post-debate de cómo estuvieron las propuestas y los análisis de los candidatos. No queremos en este programa determinar si hubo un ganador y hubo perdedores, porque ya tanto los equipos de campaña como los propios candidatos se encargaron de declarar públicamente que todos ganaron. El único que no declaró que ganó fue Cuauhtémoc Blanco, y muy probablemente sin él, por lo menos no se llevó una moquetiza, lo cual lo hace un probable ganador. Sin embargo, no vamos a hablar de ganadores o perdedores, sino de ciertos parámetros de análisis para valorar los proyectos y propuestas, así como su viabilidad de los diferentes candidatos, de los diferentes partidos, y cómo nuestros invitados el día de hoy valoran esta circunstancia. No quiero dejar de recordar que una semana más y tenemos la mentira histórica sin haber explicado realmente qué sucedió con los 43 compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tampoco quiero dejar de señalar que la nueva mentira histórica sobre los 3 estudiantes de cine desaparecidos en Guadalajara, Jalisco, también permanece como parte de la impunidad de la violencia que nos agobia. Finalmente, no quiero dejar de enviar un saludo, como siempre lo hago, a Angélica, y recordarle que tanto los compañeros que están aquí hoy con nosotros en la comuna para charlar, como yo, queremos señalarle que no está sola y seguimos esperando a Viridiana, porque viva la llevaron y viva la queremos. Buenas tardes, maestra Olga Raquel Valerio Torres, psicóloga, y buenas tardes, doctor Víctor Manuel Patiño Torrealba. No quiero dejar de agradecer su tiempo, su disposición y su colaboración. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Para mí es realmente un honor estar con 2 de mis maestros más queridos. Yo tuve la inmensa fortuna de que fueran mis maestros, ambos. La verdad es que he estado muy bendecida porque he tenido grandes maestros, así es que para mí es un gusto estar con tu público, con el maestro Víctor, contigo, Enrique, aquí en tu casa, muy contenta. Y pues yo también agradezco mucho la invitación. También pues me complace mucho estar compartiendo con 2 amigos de tantos años. Y pues aquí estamos para seguir analizando y para seguir hablando sobre los temas que son los temas de nuestra actualidad. Y me parece importante pues este esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo por llegar, ¿no?, a través de las redes sociales, pues a toda la gente que está interesada en estos temas. Muchas gracias por la invitación. Pues sin más ni más, podríamos empezar con un primer análisis global sobre el formato del famoso debate y los convocantes, porque esto le impone al supuesto debate un conjunto de condiciones y circunstancias que entorpecen o favorecen la posibilidad de que los candidatos presenten
sus proyectos, propuestas, ideas, interpretaciones, diagnósticas de qué pasa con el estado de Morelos, y partiendo de ese punto, formato y convocantes, cómo pudiéramos valorar a los diferentes candidatos que se presentaron al mismo, y posteriormente comenzar el análisis de lo que consideramos las propuestas centrales en los temas nodales que nos preocupan, desde seguridad, mando único, empleo, desarrollo, víctimas, etcétera. Si quieren, comenzamos con primero las damas. Gracias. Bueno, miren, yo creo que casi todos compartimos el tema de que el formato, bueno, en general es acartonado, ¿no? Parecía más un concurso de oratoria que realmente un debate en el que las ideas pudieran realmente confrontarse y saber cuál es una mejor que la otra o ninguna es mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que el tema efectivamente de que no haya sido, por ejemplo, en un lugar más neutral, fue en una universidad privada, además, convocan los empresarios, sí tiene por supuesto un tinte que le da pues una cierta característica que hace que ya tenga un camino, ¿no? Establecido. Sin embargo, creo que el ejercicio del debate era necesario, sigue siendo necesario, en el sentido de que es una de las maneras de ejercer la democracia. Podemos ver quién tiene idea, por lo menos, de lo que está planteando, si tiene idea de lo que va a hacer o no la tiene. Y creo que en ese sentido, por eso Cuauhtémoc es el gran ausente, ¿no? No tiene mucho que decir, no tiene mucho que aportar, por no decir que no tiene una idea de lo que pudiera ser gobernar el estado de Morelos, con las grandes cuestiones y graves cuestiones del estado de Morelos. Entonces, el hecho de que haya desdeñado esta parte del ejercicio democrático del debate, a mí me parece muy sintomático de la ausencia de idea que tiene para hacer una tarea a la cual se está lanzando, y eso pues me parece realmente grave. Sí, yo quisiera comentar, a mí me parece que en general los debates que hemos visto, realmente hemos visto ya los debates a nivel nacional también. Sí, el de Ricky Riquín, cada quien. Sí, ese. Realmente no han sido debates. Eso yo creo que es lo primero que hay que decir. Realmente no han sido debates. El formato que se utiliza, por un lado, sí da pie a que se pudiera debatir. Es decir, si los candidatos realmente tuvieran la intención de debatir, podrían hacerlo en ese formato. Sin embargo, yo creo que también asistimos a otra cosa. Los candidatos en general casi no debaten, o yo diría que no debaten. Es decir, a veces, cuando mucho, lo que nosotros vemos es un contraste de ideas. Y lo que sí vemos mucho son ataques a nivel personal y descalificaciones. Esto a mí me preocupa porque lo que nos muestra, lo que nos deja ver, es que en realidad existe todavía una falta impresionante de educación política en la sociedad. Es decir, estos espacios deberían de ser para que los candidatos lleguen, hagan sus planteamientos, establezcan cuáles son las diferencias que tienen en sus proyectos ellos con respecto a los demás, y realmente se genere una discusión que nos permita a las personas que estamos observando el debate tener una idea política más clara de por quién emitir el voto, ¿sí? Y esto no ha ocurrido, y no ocurrió tampoco en este debate que se hizo hace algunos días, ¿no? Realmente, si nosotros observamos,
pareciera ser inclusive que muchos planteamientos fueran iguales Sí, sí. entre los candidatos, cuando sabemos que los proyectos a nivel económico, a nivel político y además con el sustento ideológico que tiene cada uno pueden ser diferentes, y de hecho en algunos casos son diferentes. Preguntaría, Gerardo Suárez publicó en el Regional del Sur el sábado su artículo en el cual señala dos elementos que me parece importante para debatir. El primero es el, según él, bajo impacto mediático de quienes pudieron o no ver, asistir o participar analizando lo que argumentaba, decía o expresaba cada uno de los candidatos. Él calculaba sobre 1 millar y fracción, que dice que con los equipos de trabajo y amigos es suficiente para que ellos lo vean, de todos los candidatos. Y dos, arguyó que no hubo tal debate, que en realidad lo que se señaló fueron ataques de unos candidatos o suspirantes a otros. Creo que es debatible el análisis de Gerardo Suárez. Alguien en redes le respondió que si vieron distinto debate, y los organizadores del mismo señalaron que tuvieron un muy alto rating nacional. Número 1, trending topic número 1. Fuera de estas cuestiones, el análisis es mediático. Y el segundo asunto que me parece que es crucial en esto de los formatos y la lógica expositiva, muchos de los analistas, entre comillas, postdebate, se encargan de ver el estilo oratorio, la estructura psicológica, emocional de los candidatos, el carácter oratorio y mediático de su actitud, pero no se analizan las propuestas realmente y su viabilidad, porque si alguien dice yo voy a resolver el problema del empleo, pues suena bien, nos lo han dicho siempre. A este respecto, ¿qué podemos decir? En el orden que quieran. Mira, yo creo que sí, no alcanzamos al punto del debate. O sea, realmente no pudo haber una contrastación entre las ideas. Por su lado, Gayoso se dedicaba a defender a su papá y a decir que su mandato en todo caso será de continuidad con, y los otros planteaban algunas cosas desde su experiencia personal, que ya nos ha demostrado que no ha sido diferente de lo que ya conocemos, ¿no? Víctor Caballero hace propuestas desde un trabajo anterior que no hizo grandes cosas, en las que no hubo grandes diferencias, incluso con serios problemas. Entonces, creo que en realidad nos hablan más de un proyecto, todos, casi en su mayoría nos hablan de la continuidad de un proyecto neoliberal en el que vamos a seguir en el mismo curso en el que está Morelos. O sea, a excepción de alguno, todos los demás hablaron de proyectos de continuidad en los que la propuesta sigue siendo la misma, en la que el asunto es: te voy a dar becas, te voy a pagar esto, te voy a pagar. Nada nuevo surgió de ese debate, nada nuevo llegó a decir todos los candidatos, la mayor parte de los candidatos no llegó a decir algo novedoso, algo que realmente dijera, mira, eso sí es distinto, ¿no? En el sentido de no estar apapachando de repente algunas cosas que desafortunadamente a la gente nos gusta oír. A veces aceptamos algunas dádivas sin cuestionar si realmente eso nos va a servir o nos va a salir más caro. Sin embargo, creo que me sigue pareciendo interesante que, a pesar de las debilidades que tuvo este debate, que yo sí lo llamaría así, con todas las debilidades que tuvo, pero creo que hay que seguir fortaleciendo este ejercicio democrático para que los debates poco a poco de verdad alcancen el nivel
y de verdad un día podamos los votantes sentarnos a decir, mira, es que esto fue diferente a este otro, me pareció mejor esta idea, esta otra creo que es más viable. Eso no pasó. Entonces, pero si no lo seguimos haciendo, este ejercicio democrático no va a progresar. Entonces, bueno, estamos en camino aunque me parece que si te dan minuto y medio a lo mejor sí es muy difícil, ¿no? Estamos más acostumbrados al tema de que no se aburre la gente, ¿no? Pero a veces, bueno, en los debates es necesario de pronto entrar en profundidad en alguna idea, y minuto y medio a lo mejor sí no me va a alcanzar para exponerla adecuadamente. Sí, yo estoy de acuerdo, y creo que además la gente que organiza este tipo de eventos pocas veces pareciera estar realmente interesado en que la gente que va a verlos tenga los suficientes elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que analizar los planteamientos políticos de un programa político no es algo que se pueda hacer en una actividad de ese tipo solamente. Sí. Es decir, sería necesario que hubiera otras actividades en donde se pudieran analizar detalladamente y uno por uno los aspectos primordiales de una propuesta de gobierno. A nivel de las campañas nacionales, un poco sí hemos visto algo parecido a esto. En alguno de los noticieros televisivos de las mañanas, creo que una vez a la semana Loret de Mola reúne a los representantes de las campañas de los candidatos presidenciales. Y ellos sí se dan con todo. Ahí hay como que digo, no en el nivel que nos gustaría ver, pero sí hay un intercambio de discusión mucho más rico que el que sostienen los propios candidatos. Aquí, en el estado de Morelos, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido una serie de foros que han asistido los candidatos. Y normalmente quienes organizan estas actividades de lo que se preocupan es de que no haya debate. Que quede bonito. Entonces te dicen, pues sí, vamos a organizar, no es un debate, es un foro. Hasta avisan. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en que primero está uno y terminamos con un candidato. Luego está el que sigue y terminamos con el siguiente candidato. Luego viene el otro, inclusive en distintos días, como es el caso del que se ha organizado en la UAM. Es que parece que el propósito de la UAM no es ni debatir ni presentar propuestas. Pues no, o sea, el propósito de quienes organizaron esto no fue generar un debate. Eso está perfectamente claro. Sí. Ni siquiera hicieron algo que hiciera que los candidatos estuvieran el mismo día dentro de la UAM. Es decir, fue en días distintos, ¿no? Que nadie se pegue. Entonces, que ni se vean, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, tienen distintos propósitos, probablemente un tipo de evento y el otro tipo de evento, ¿sí? Pero de lo que nosotros estamos hablando aquí es de la necesidad de que como votantes, como ciudadanos, todos podamos tener la posibilidad de contrastar las propuestas que se hacen por cada uno de los candidatos. Y lo que tú dices es muy importante. El poquito tiempo que les dan, pues les alcanza para enunciar un propósito, una meta o una política que van a seguir y enunciarla casi nada más. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues todos los candidatos se comprometen a reactivar la economía. Claro, todos han dicho eso. Pero ¿qué significa eso dentro de la perspectiva de uno, del otro? A ver, en el tono en que estás, para seguir un poco en ese análisis, los candidatos plantearon reactivar la economía. Sin embargo, hubo diferencias en los cómo. Según aprecié, alguien planteó, por ejemplo, algunos reactivar el mercado interno, a diferencia de la inversión pública. Por inversión pública entiendo la inversión de estructuras privadas que se enriquecen, como la REA y las mineras, y no quieren tal cambio, porque dicen no está segura la inversión. Algunos plantearon la reactivación del campo y la agricultura como opción
para atender el asunto del narco. Eso lo planteó hasta López Obrador en el segundo debate. Sí. Algunos plantearon reactivar el turismo y otros plantearon darle continuidad a lo que se está haciendo. Es decir, se vieron, dijera Olga, dos planteamientos, unos de continuidad en lo general y de defensa de lo que se ha estado haciendo por el gobierno más desprestigiado del país y en turno, ¿sí? Y otros plantearon estrategias distintas. Ese fue un punto en la reactivación de la economía. Otro asunto puede ser, bueno, Olga es mujer. ¿Qué plantearon respecto a las mujeres y su inserción? Es decir, si vamos abordando los niveles y objetos de análisis, podríamos ir viendo quienes fuera del... Si unos estaban nerviosos, si unos acartonados, si unos parecían en concurso de oratoria, dijera Olga, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que sí podemos extraer? Porque si Gerardo Suárez dice que nada hubo, y algunos de quienes le contestan en las redes dicen que vieron algo distinto, ¿ustedes qué vieron? Bueno, yo creo que en ese momento, en ese evento, se vio muy poco. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros sabemos que están realmente planteando los distintos candidatos, lo sabemos porque estamos observando día a día sus declaraciones ante la prensa, los eventos a los que van, su publicidad, etc. ¿Sí? Realmente, si nosotros tuviéramos la oportunidad de que alguien que solamente haya visto ese evento, le pudiéramos preguntar, bueno, a ver, tú dime, ¿cuáles son las diferencias entre estos derechos? Mucha gente no podría decirnos, ¿sí? Más tenemos espejuelos para interpretar claro. Lo que se escucha, no somos neutros como el jabón del tío Nacho. Tenemos posturas, tenemos espejuelos, tenemos recursos de interpretación y no lo podemos obviar. Pero ustedes con ese recurso de interpretación para nuestros seguidores, ¿qué es lo que sí vieron? Más allá de las palabras, porque contextos, actitudes, palabras más lo que tenemos nos permite interpretar ese evento particular. Sí. Por ejemplo, la postura ante la reactivación económica, que era lo que señalamos. Así con nombres. Sí. Mira, a mí me parece que en el caso de Nadia Luz, que es la única mujer que está, creo que las propuestas no son innovadoras, no son distintas. Ha sido una mujer de Estado, ya ha trabajado y no pasaron grandes cosas. Me parece que su discurso sigue siendo de continuidad. Como está cobijada por el verde, bueno, pues habla de la ecología, cosa que solo ella y otro candidato más tocaron. Todos los demás se olvidaron un poco de ese, o mucho de ese tema. Fue un tema del que no hablaron, y Nadia Luz sí lo tocó. Y es urgente, es un tema urgente en la agenda de Morelos, es un tema que no podemos dejar pasar porque, bueno, ya estamos viendo las consecuencias de no atender un asunto tan delicado. Pero por otro lado, creo que no le ayuda mucho el partido, no le ayuda mucho también el tema de que la gente no se ubica con ella, como que no se identifican con ella. Le hace falta bajar un poco más al pueblo y de verdad entenderse con ellos, un poco más de cercanía. Ha estado en puestos tan encumbrados donde realmente no tienen contacto con la gente, que la gente poco la conoce. En Zacatepec ocurrió un evento en el que simplemente un evento suyo se canceló.
O sea, dijeron, no va a venir porque no hay gente, no avisaron, entonces tuvieron que cancelar el evento en Zacatepec, se quedaron las sillas vacías, fue noticia en el estado, pasaron las sillas vacías en el lugar ahí esperando a la candidata que nunca llegó. Por un asunto ahí decían de que no entendieron bien la agenda. Pero eso obviamente se nota, ¿no? Y entonces de ahí también el índice de intención de voto muy bajo hacia Nadia Luz, que es una pena porque no se le puede negar que es una mujer muy preparada, que es una mujer que sabe de qué está hablando, que es una mujer que a lo mejor sí tuviera un buen proyecto, pero que no fue este su mejor momento, no tiene nada nuevo que aportar y creo que entró tarde además con algunos problemas ahí que le generaron por problemas personales con el gobierno actual. Entonces, probablemente en otro momento Nadia Luz pueda hacer mucho trabajo político bien hecho, pero creo que no es el momento de Nadia Luz. Ahora, yo creo que también, más allá de cómo se desenvolvió cada candidato en el debate, creo que hay que tomar en cuenta con esos espejuelos que tú comentas y que muchos a nuestro modo cada quien tiene, tendríamos nosotros que ubicar en el contexto de qué es lo que está proponiéndose en esencia por parte de cada contendiente en esta elección. Tú ya lo dijiste, Olga, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay dos planteamientos, y esto es también a nivel nacional. Candidatos que de alguna o de otra manera están apostándole a que continúe el modelo económico, el modelo político que tenemos, y candidatos que están planteando de alguna manera cierta ruptura con esto e intentar cosas diferentes. En el estado de Morelos, hasta donde se ha dejado ver, si lo vamos viendo candidato por candidato, pues tenemos primero Rodrigo Galloso. Evidentemente está por la continuidad de este gobierno. Y este gobierno que ha sido caracterizado y puesto por la ciudadanía a través de las encuestas últimas que se han hecho a nivel nacional por organismos serios como el gobierno más corrupto y más rechazado por la ciudadanía. Sí. Rodrigo Galloso ha cometido un error que lo ha hundido más, y es que ante los argumentos que cuestionan las políticas y las medidas que ha tomado el gobierno actual de Graco Ramírez, se pone a defender a Graco Ramírez. Y es más, a veces lo ha hecho utilizando palabras como lo que hemos hecho, sí, lo que nosotros hemos tratado de hacer, incluyéndose él como un actor dentro del desastre que ha provocado este gobierno. Claro, eso le ha costado pues la animadversión de los ciudadanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Víctor Caballero, que se presenta como un candidato que tiene diferencias con el gobierno actual. Pero si nosotros conocemos los antecedentes, pues vamos a ver que esas diferencias con el gobierno actual pues no han sido tales. Uno, porque él ha sido funcionario del gobierno actual, sí, ¿sí? Y ahora se le han cuestionado cosas que yo creo que la autoridad debe de aclarar, como esos supuestos depósitos en cuentas personales, ¿no? que le han encontrado, pero que también, además de haber sido funcionario del gobierno actual, de haber sido secretario de salud, pues también fue diputado local, ¿sí? Y fue sabido, porque así se difundió y así en su momento, que tanto en el momento en el que los diputados echaron para atrás la iniciativa de juicio político a Graco Ramírez, como en el momento en el que se aprobó el endeudamiento del Estado, en esos dos momentos, Víctor Caballero, ¿sí?, caminó con ¿votó a favor? Graco Ramírez. Y eso pues tampoco la gente se lo traga, ¿no? Y por otro lado no ha explicado, ¿no? Solo sale a decir que lo está